Listo. Bueno, agradecemos muchísimo que se hayan pues, conectado. Varias compañeras avisaron por el chat que no podían. Yo a algunas compañeras también les escribí de manera individual y algunas pues tienen problemas con internet, otras tienen citas médicas. Entonces creo que hoy fue un día complicado, ¿no? Otras tienen cosas de escuela y de trabajo, pero bueno, este, esperemos que sí puedan revisar este video. Y bueno, queremos iniciar haciendo un breve repaso de la sesión pasada, un repaso súper breve. Recuerden que la sesión pasada vimos el sistema internacional de derechos humanos, ¿no? En el cual pues vimos que existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que se da en 1948 a raíz de diferentes procesos históricos, entre ellos pues al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero pues también vimos que ese instrumento no respondía a todos, digamos, los grupos, ¿no? De poblaciones, de personas. Entonces fue necesario hacer instrumentos internacionales de derechos humanos para grupos específicos. Eh, como les mencioné la semana pasada, hay instrumentos para niñas, para niños, para personas jóvenes. Bueno, para personas jóvenes solo hay uno. Pero en este caso nos enfocamos en instrumentos destinados para los derechos de las mujeres, ¿no? Y con esto pues también quiero, con el pretexto también de aclarar, ¿no? De que no se trata ay, pues es que son más derechos para ellas, porque he escuchado muchísimo ese argumento ahora, de que pues es que las mujeres quieren más derechos. No, es más bien que pues durante años ha habido una opresión histórica, ¿no? Tanto para los pueblos indígenas como para los pueblos afro, y dentro de esos mismos pueblos para las mujeres. Entonces, no es que queramos o que haya más derechos, ¿no? Es que pues hay diferentes formas, hay diferentes culturas, creencias, tradiciones, ¿no? Y que ha sido necesario que existan este reconocimiento pues, de derechos particulares, ¿no? Porque no basta con los que ya existen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, vimos eso por un lado, ¿no? Que existen diferentes instrumentos. Vimos también cuáles son una definición así un poco concreta sobre qué son los derechos humanos, que recuerden pues que son atribuciones reconocidas en esos instrumentos internacionales, pero también en las constituciones, ¿no? Y recordemos también nuestra visión histórica que tenemos, ¿no? Es decir, que estos derechos humanos no solamente por estar en el papel quiere decir que ya se cumplan, ¿no? Sino que tiene que ver también con una lucha histórica que han emprendido diferentes pueblos para que queden asentados acá, es correcto en los instrumentos, ¿no? Pero que hoy día tenemos que seguir luchando por muchas demandas. Entonces, bueno, también vimos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en donde acuérdense, les presentamos un pequeño video, ¿no? Y que eso se refieren básicamente a los derechos a la vivienda, cultura, educación, trabajo, alimentación, salud, agua y los derechos a la participación política, ¿no? Porque viene muy ad hoc a nuestro taller, ¿no? Justamente estos derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Asimismo, pues también distinguimos entre qué es una violación a los derechos humanos, ¿no? Que es un delito, ¿no? Y acuérdense que una violación a los derechos humanos la cometen personas al servicio del Estado, ¿no? Eh, Acuérdense también que vimos que pues el Estado, este entramado de instituciones, tienen las obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces, esa es una de las otras partes que esperamos que haya quedado clara, y si no, pues ahorita queda clara, que solamente miembros del Estado pueden violar derechos humanos, ¿no? No nosotros como
como personas que no pertenecemos o que no trabajamos en el gobierno, por ejemplo, yo que no trabajo en el gobierno, yo no puedo violar derechos humanos. Y vimos particularmente los derechos de las mujeres, ¿no? Y los principales derechos a los que hacen referencia a los instrumentos internacionales, ¿no? Como son el derecho a la igualdad y no discriminación en la vida política, social y económica, el derecho a la salud, el derecho a una vida libre de violencia en los espacios públicos y privados, ¿no? Es decir, pues vimos que en los instrumentos más importantes para la protección de las mujeres, que es la CEDAW, ¿no? La Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, Belém do Pará, pues son dos instrumentos importantísimos, ¿no? Que México firmó para tener acciones o realizar acciones en pro de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, vimos de manera general los derechos de las mujeres indígenas y afrodescendientes, ¿no? Y pues con esto si quiere volver a recalcar, ¿no? Que no vayamos a caer en cuando nos digan, no, pues es que quieren ahora más derechos, es que las mujeres ahora ya se rebelan, ¿no? Pues es que no, es que necesitábamos justamente eh, instrumentos que reconocieran eh, nuestros derechos particulares, ¿no? Entonces, bueno, que no les vayan a llegar con un argumento así, ustedes ya saben qué responder, ¿no? O eso esperamos. Bueno, este fue un pequeño repaso de la sesión pasada para quienes no estuvieron. Y bueno, para quienes sí, pues también como para aclarar algunas cosas. Entonces, recuerden que casi siempre tenemos esta costumbre, pero más que costumbre es por motivos como pedagógicos, ¿no? De recordar que vimos en las sesiones pasadas, de un pequeño repaso. Entonces, bueno, ya dando entrada a nuestra segunda sesión de este taller 3, yo le voy a dar la palabra a Patti, para que nos cuente sobre algunos casos, ¿no? Patti, te doy ahora la palabra. Muchas gracias, Flor. Pues ya como lo habíamos visto, para poder hacer valer los derechos humanos, muchas veces tenemos que hacernos eh, visibles a través de los instrumentos, de las instituciones que hay para la salvaguarda de estos derechos. La sesión pasada incluso platicábamos con las compañeras, en específico con Paola, que hoy no pudo conectarse, pero decíamos que para poder hacer estas denuncias, digamos a nivel internacional, se tienen que agotar todas las instancias, ¿no? En este caso, pues las instancias nacionales, lo cual pues hizo un recorrido bastante largo, cansado, tedioso, pues también en algunos casos hasta diríamos lleno de miedos, pues de opresión por parte de las instituciones del Estado, de los gobiernos, de pronto amenazas, muchas cosas que se juegan por la exigencia de los derechos humanos de las personas en general, pero si además a esto le aumentamos otra intersección más, otro nivel más de opresión, como lo es el pertenecer a alguna población indígena o alguna población afrodescendiente, pues encontramos que los casos se vuelven no solo un camino totalmente sinuoso, sino que, de verdad incansables, ¿no? Y creo que para ello vamos a citar específicamente dos casos, uno que sí llega a las instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otro que encuentra, digamos, una salida en el sistema nacional, ¿no? En lo que existe, en las instituciones que de pronto, pues, parece que olvidan cuál es la tarea para cuál fueron hechas, ¿no? Entonces, esto debería de ser la regla, ¿no? De que cuando encontramos un caso en el cual alguna persona está violentando los derechos humanos, bueno, alguna institución, se encuentra rápidamente esta salida en las propias instituciones nacionales, en estos contrapesos que hay, ¿no? De orden autónomo,
y que pueden ayudarnos a solventar estos momentos en los cuales pues no reconocemos o no hacemos valer los derechos de todas y de todos. Entonces, primero quisiera ponerles un videíto del siguiente caso, que es el de Rosenda Cantú, me parece. Este, bueno, aquí les vamos a contar brevemente a través del video y después ya pues seguimos como con la reflexión. Si lo pones, porfa, Nicole. Aquí estoy lavando pues en esa piedra. Aquí estoy lavando cuando vinieron los huachos pues. Sí. Y acabo de lavar y venían cuatro pues. Y atrás venían otros 4. Y después me preguntaron qué está haciendo. Y yo le dije porque estoy lavando, pero con miedo. Ahí me golpearon en el vientre aquí. Me jalaron mi cabello. Ahí paré. Sí. Y ya de ahí que y siempre pues he dicho la verdad y vuelvo a decir y cuántas veces tengo que decir porque desde el 2012 he dicho yo que fui violada por los militares y todas las características de los militares. ¿Qué más quiere el gobierno? Allá en mi pueblo antes, cuando entraban militares, pues no salían a las mujeres, a las niñas, no iban a la escuela, más aún cuando vivían así, pues retirados, no iban, pues, y lo que hacían los militares se suben, acaban todas las cosechas de los que siembran a la gente, y van ahí así como les obligan a mujeres a lavar su ropa, y eso es lo que hacían antes, pues. Y me acuerdo que un día mi papá nos comentó de que no teníamos que salir ni voltear a ver a los militares porque son malos. A las mujeres se les considera como parte de esta lucha de las comunidades que son como parte de este botín de guerra, ¿no? Como agredir a la mujer era una manera también de agredir a la comunidad, de generar terror y también de utilizar a la mujer para ver si puede proporcionar información, ¿no? De ahí que el interrogatorio a Valentina era más de que ella pudiera proporcionar información, quiénes eran encapuchados, quienes estaban vinculados con gente que anda armada, quienes tienen armas. Entonces es un contexto de contrainsurgencia que se da y de una estrategia de cómo desmovilizar, causar terror y también usar, ¿cómo se dice?, una estrategia sobre todo de denigrar la dignidad de la mujer, ¿cómo se llama?, de dañarla, de violar, ¿no?, de causar terror para poder también como pisotear la dignidad del pueblo, ¿no? Pues es muy difícil porque vuelves a vivir lo mismo que como que una mujer, yo pues no recomiendo pues a vivir a lo mismo como yo viví de ese careo, porque vuelve como que nunca se borró, como que nunca pues no pasó así los años y como que en ese momento sigue viendo la persona con quien te hizo tanto daño, pues y ver así como que quería uno a salir corriendo de ahí cuando enfrenta a esa persona, cuando se hace, pues, y más aún como que, porque cuando se hizo careo reconocí a la persona, pues sí, no voy a negar que es él, pues él mismo así como con ese rostro de mi cara veo igual cuando así y no, pues como dice, es que como dicen ellos que no son ellos, no fueron ellos, pues, y yo pues en esa imagen lo tengo pues grabado ahí y lo puedo decir una y otra vez que fue ese militar, pues. Y es muy difícil pues a vivir en ese momento, volver a vivir pues
Ese fue muy doloroso para mí, pues. Toqué muchas puertas, hablé con gobiernos y no, pues, lo que ellos dicen que pues yo pues mentía, pues que no quería a los militares en mi pueblo. Y allá, pues allá donde fui a la comisión, y allá me dijeron, es que no, es que ellos dicen que me agarraron donde, yo les dije pues que no me agarraron los militares donde yo sembraba amapola, porque eso es lo que ellos hacían entender, pues de que por eso me agredieron, pero no, según que pues yo me violaron donde estaba yo lavando ropa. Así se lo dije enfrente de allá donde en la comisión, pues donde por primera vez me enfrenté al gobierno. Y ahí estuvo bueno de que siempre los militares abusan de las mujeres y no, pues muchas mujeres han muerto y nadie se ha castigado. Yo espero que con eso sea pues favorable para muchas mujeres. Y yo pues así como que un mensaje así como para el gobierno que por qué no se tiene que creer cuando dice que fue agredida una mujer, con su palabra digo yo que es suficiente pues con eso pero pues no, se tiene que investigar, se tiene que caminar años, ¿no?, para agarrar al culpable. Señora Valentina Rosendo Cantú, a usted, a su hija, les extiendo la más sincera de las disculpas. Hoy, el Estado mexicano reconoce su responsabilidad y actúa en consecuencia. Cuando una mujer pues es agredida en el pueblo, no se habla, pues como que es una vergüenza para comentar, como que se quedan callados. Y ya después yo cuando fui en 2007 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mucha gente conocieron en mi caso, ¿no? Y ahí donde yo regresé a visitar a mi mamá, donde como que las mujeres que sufrieron eso, pues se me acercaron a mí, y pues cómo pudiste llegar allá, pues siendo una niña, pues ahora con tu hija, ahora pues te dejó tu marido, pues cómo pudiste. Y ahí pues donde pues una plática pues me comentaron pues que también vivieron pues cuando fue el masacre de Charco, pasaron muchos militares allí y sí pues sufrieron también violación, pero nunca, ya señoras grandes pues con hijos mayores, y no comentaron pues por qué, porque pues por miedo pues y también por vergüenza y como ellas ya tienen familia y por eso pues no hablaron, y ahí donde yo sentí pues que valió la pena pues de seguir pues a como de lugar seguir pues a buscar justicia, que castiguen a los responsables, y eso es lo que yo hice pues. El caso de Valentina Rosendo, que muestra cómo las instituciones de justicia, sobre todo la autoridad civil, se supedita a las actuaciones arbitrarias del ejército, porque en todo momento el Ministerio Público del Fuero Común a nivel federal se negaron a tomar las declaraciones de Valentina Rosendo, le desacreditaron sus dichos, ¿no? Y al mismo tiempo la revictimizaron, porque más bien a ella la colocaron en una situación de mucha vulnerabilidad. Valentina tuvo que salir de su comunidad, la comunidad misma se fue contra ella por haber denunciado al ejército. El ejército fue a amenazar a la comunidad de que si no retiraban las denuncias también iban a detener a la gente de la misma comunidad. Su esposo mismo se vio presionado a actuar en contra de Valentina, llegaron a una situación grave de ruptura. En fin, todo lo que ha significado denunciar al ejército rompe con tanto la estructura familiar, comunitaria, y también con toda el Estado de Derecho, porque no se protege a las víctimas. Pues sí, amenazas de no seguir pues denunciando, y muchas pues tuve que salir de Guerrero,
Y fue pues mucha batalla para caminar a buscar justicia, que hasta por fin, pues, que yo espero, ya que fui a hablar con la jueza que lleva mi caso, pues le dije pues que pues en sus manos está que se me haga justicia. Y pues yo vi la cara de que pues vamos a ver lo que dice el expediente, lo que yo entendí pues. Pero sí, le tomó, pues yo creo que le tomó bien. Pues se supo que yo no mentía pues. Pero también pues quiero que se castiguen a los responsables, para que se me haga justicia total, no puede ser porque no se puede, pero por lo menos mínima de la justicia que he buscado durante 16 años. Este modelo de militarización que vivimos en Guerrero se quiere reeditar ahora con esta nueva ley de seguridad interior, de darle más poder al ejército, y las consecuencias son fatales porque cuando toman el control de las regiones, como pasó en Ayutla, bueno, sucedió la masacre del Charco, sucedieron las violaciones sexuales, sucedieron casos de detenciones ilegales, incursiones en las comunidades, invasión a los territorios, en fin, toda esta situación que está documentada desde la década de los 90, cuando hubo esta nueva presencia de grupos armados. Al ejército se le da carta de violador de derechos humanos y de impunidad para poder suplantar a la autoridad civil. Pues si alzamos la voz, nos manda amenaza, muerte, y pues es lo que hace. Pues a veces uno llega a perder la esperanza de buscar justicia, y más aún cuando pues, hay una amenaza de por medio. Y como que pues ya el corazón se hace chiquito, porque pues no ánimo, nada. Pues cuando una persona pues te anima, pues sabes que a luchar y a seguir adelante, a comer lugar, no importa pues, porque lo que importa es aquí es castigo a los responsables y seguir pues ahí pues poniendo camino y buscando pues que encuentren a las mujeres que han también pues no han escuchado pues, que pues juntas pues mientras alzamos la voz, juntas podemos seguir encontrar una luz en el camino, una esperanza de lucha, de que se puede pues en este país tan oscuro pues podemos pues encontrar una mínima justicia, que eso es lo que siempre pido yo. Y sí que es muy difícil, doloroso a la vez, pues es mejor pues no quedarse callada que pues hablar, pues, para que por lo menos te dé un abrazo de ánimo y de pues esperanza de buscar justicia. Nunca en mi vida imaginé seguir en la lucha como lo que estoy haciendo desde 16 años buscando justicia, ¿no? Yo me imagino ahí en mi pueblo, pues cuando comete un delito allá, pues fácil, ya soluciona y no tiene que caminar. Y peor aún cuando un gobierno no te cree y tienes que buscar otro país pues a justicia. Que se castiga a los responsables y que no vuelvan a pasar a otras mujeres, que es lo que yo vivo. Bueno, pues este video lo hizo la revista Proceso a través de Proceso TV. Quisimos presentarles directamente el testimonio de Valentina, porque pues, o sea, quién mejor para hablar de su caso que ella. Como ven ahí, hubo una organización que acompañó el caso, sobre todo, o sea, digamos a nivel local fue Tlachinolan, ya después para llevar el litigio a nivel internacional, pues tuvo otras alianzas como con el Centro Pro DH, y a través de ellos pues también pudieron llevar el agotamiento de las instancias nacionales y pues luego a nivel internacional. Yo creo que es muy importante reconocer aquí dos temas, que es el primero sobre
pues la importancia de que llevara al agotamiento de las instancias para la búsqueda de la justicia. O sea, esto se traduce no nada más en lo que le sucedió a ella, que pues no es menor y que pues por sí mismo tiene legitimidad para la búsqueda de la justicia, pero también para otra cosa muy importante que yo creo que ese es un aprendizaje que Valentina tuvo en el camino, ¿no? El hacer que a través de estas medidas no se repitiera. Esto es muy difícil de conseguir, ¿no? O sea, lo hemos visto, no nada más está la ley de seguridad interior, sino también ahora pues ya el habilitamiento de una Guardia Nacional que tiene pues poderes poco ciudadanos que también pues pasan como por el ejército y pues todos estos abusos van siendo documentados de alguna manera para poder reclamar, para poder decir lo que está pasando en las comunidades, pero también el costo que fue para su vida fue altísimo, ¿no? Ella lo dice. Primero, pues tuvo que denunciar de una manera, pues casi sin muchas herramientas, incluso sin hablar el idioma español, que no debería tampoco ser un impedimento, pero que lo es en la realidad y después también el costo a nivel de la presión comunitaria, del señalamiento, del decirle, pues, que, o sea, la defensa del status quo, ¿no? En este caso, pues, también del patriarcado, ¿no? Arraigado en la comunidad, diciendo, pues, que no, que ya no, ya lo dejen así, como también incluso desvirtuando el hecho de que ella denuncie porque, pues, muchas otras mujeres lo han padecido, y pues ella para ella no es nada más esa parte, sino también decir, pues, por lo mismo, ¿no? O sea, porque ya lo han pasado muchas personas, no es lo justo. Bueno, pues ya en 2002 sucedieron estos hechos. Ella pertenece a un pueblo indígena que se llama Mepa, que es del estado de Guerrero, y pues la CIDH resolvió en 2010 que el Estado mexicano era responsable por el delito de tortura sexual contra ella, y hasta 2013 la Procuraduría General de la República procesa al ejército mexicano por las violaciones cometidas y hace pues todas las recomendaciones de la CIDH que entre ellas pues va la disculpa por parte del Estado mexicano y el reconocimiento de la violación que ha cometido el aparato, pues todo el aparato del Estado, ¿no? Pues, yo quisiera pues dejarlo un poco en este caso hasta aquí y pasar al que sigue. Que la disculpa pública fue hasta 2017 por parte del Estado mexicano. O sea, en 2013 procesan estas personas del ejército y hasta 2017 fue la disculpa pública. O sea, todavía pasaron 4 años más. Perdón que les di mala información, pero ahí nos lo está poniendo ya bien Flor. Y pues ya el siguiente caso es un caso que se dio a nivel, con las instancias a nivel nacional, pero también les tenemos un video, este es un poquito más breve para que lo podamos ver. Adelante, Nicole, por fin. Por su vestimenta, una joven indígena guatemalteca fue discriminada en México. No me sorprende porque pasa a diario en México, en Chiapas, en Oaxaca, en la Ciudad de México. Ocurrió en Chiapas, cuando una empleada le prohibió a Rosa Libertad Chiap entrar a una pastelería francesa al prejuzgarla por su indumentaria tradicional, ordenándole no ingresar a vender. Me indigna, claro está, pero al ser indígena, pues ya nada de esto te sorprende. Quienes se enteran del caso de esta joven guatemalteca muestran indignación. La gente te discrimina por el color de tu piel y eso no se puede cambiar. Entonces siento que la discriminación hacia los indígenas es un poquito más fuerte. Para esta defensora de los derechos indígenas, este racismo es producto de lo que llama la folclorización indígena. A la gente le gusta ver mucho el indio que baila, el indio que viste, el indio que toca música, pero se resiste a ver que el indígena también es pensante y es actor de cambios económicos, políticos. Otros señalan que es producto de la ignorancia, que va de mano del racismo y el prejuicio. Muy cierto y muy vivo. En el siglo XXI podemos decir que aún existe la discriminación y el racismo hacia los pueblos indígenas. Creo que nuestra gente debe ya educarse más y tener una mente más amplia, ¿no? más abierta para poder entender antes de juzgar, ¿no?
ya hasta ahí se queda, ¿verdad? Bueno, este fue un caso sobre discriminación, de Rosa Liberta Xiap, que ella es una persona de Guatemala, ella es indígena guatemalteca, y al intentar entrar a una cafetería en Chiapas, que es una cafetería francesa, le niegan el paso porque piensan que va a vender algo, ¿no? O sea, le dicen así como de, no, pues no queremos que vendas aquí, cuando ella pues realmente iba a consumir. Ella no, ella cursaba los estudios de doctorado acá en México, y entonces a través de eso pues pone la queja en CONAPRED para denunciar esta discriminación de los comercios, ¿no? Flor ha hecho mucho hincapié en el hecho de que entre particulares no existe la violación a los derechos humanos. No obstante que, por ejemplo, en este caso, digamos, la denuncia como tal es por discriminación. Entonces aquí lo que se hace es que a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se interpone la queja contra el particular. En el caso de que el CONAPRED no diera el debido seguimiento al caso, ahí sí, ya quien estaría violentando los derechos humanos, pues sería el CONAPRED, porque como tal es un consejo que se rige que es un aparato del Estado, digamos, ¿no? Entonces ahí sí ya habría una violación a los derechos humanos. Pero aquí como tal sí se puede denunciar a un particular por discriminación, en este consejo específicamente. En lo demás que concierne a temas de derechos humanos, pues tiene que ser a las autoridades, o por ejemplo ya va uno al Ministerio Público, y si ahí no te ayudan o no te dan el debido proceso, pues ya vas a la Comisión de Derechos Humanos para que pues les digan que tienen que hacer como la parte de su trabajo, ¿no? Pues es el caso de Rosa Liberta, y pues eso, guardando las debidas proporciones con lo que pasa con Valentina Rosendo, pues también es otro caso en el cual el tema de ser indígena, estar portando cierta vestimenta o pertenecer a cierta comunidad, pues hace que se coloque en una mayor vulnerabilidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, ella pues tiene estudios de doctorado, entonces pues también por lo tanto sus redes son distintas, y pues logra poner la queja ante el CONAPRED. O sea, de entrada pues conocer el hecho de que ningún establecimiento tiene el derecho de discriminarte, pues ya te coloca en una situación un poco más privilegiada que el resto. Entonces pues por lo tanto ella lo puede llevar a litigio, lo puede llevar a una queja, pero pues la mayoría de las personas en el estado de Chiapas, aunque también puedan ser mexicanas o guatemaltecas, no tienen esas posibilidades. Lo que se dice es, pues mucha gente ha vivido este tipo de hechos sin decir absolutamente nada, ¿no? Como si esto fuera de cierto modo normal. Lo cierto es que pues debería de haber más denuncias en este sentido para decir, pues no nos están permitiendo la entrada solo por el hecho de portar cierta vestimenta, lo cual pues no, desde luego que va contra todas las leyes y contra los derechos de las personas, ¿no? Por el solo hecho de portar una vestimenta indígena no se te puede negar el paso a ningún lugar, pero pues ahí ya obedece a ciertos conocimientos, ¿no? A cierta capacidad a lo mejor de reconocer, uno, que eso no está bien, y dos, de pues a dónde voy, ¿no? En dónde sí digo y denuncio, pero pues ya también obedece esta parte de la formación que tiene esta persona, ¿no? Que tiene en este caso Rosa Liberta o las personas con las que está. Pero pues lo cierto es que la mayoría deberían poder hacer lo mismo, decir cuando no los dejen pasar. En Chiapas, pues hay muchos negocios que están, que ponen personas de otros países, ¿no? Sobre todo mucha gente de Europa tiene ahí sus negocios, y entonces por lo tanto, digamos que algunos lugares, como que quienes están afuera, y como dice el video, ¿no? Quienes ofrecen el baile, la música o la venta de artesanías, pues son personas indígenas, pero quienes están dentro de los negocios regularmente son personas blancas o mestizas, ¿no? Y esto también es una cosa que debemos cuestionarnos, ¿no? Como por qué el orden de las cosas es así, y empezar a decir, pues no es lo correcto, ¿no? Deberíamos todos poder acceder a cualquier lugar.
no nada más por el hecho de que en un cierto lugar estén más personas mestizas o blancas, quiere decir que tienen el derecho de negar la entrada a otra persona, ¿no? Y en este caso, pues se respaldaba el negocio diciendo, pues es que pensamos que iba a vender, ¿no? Eso también otro estigma como tal. Pensar que una persona indígena solamente puede portar su vestimenta cuando se dedica a ciertas actividades, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con lo artesanal, con la música, con el baile, pero no una persona puede vestir de manera cotidiana con el traje que le parece más típico o con mayor arraigo o que le da cierta identidad. Eso también es algo que hay que cuestionarlo. Este, además de estos casos, que quisimos también tratar de traer a la mesa algunos casos de mujeres afrodescendientes. En el caso nacional, pues no nos fue posible encontrar casos que hayan escalado estas como instancias. A lo mejor Patti después nos puede ayudar o nos puede decir algún caso que conozca, pero por mientras les vamos a pasar algunos casos que hemos visto en Estados Unidos y en América Latina, entonces para eso le paso la voz a mi compañera Flor. Gracias, Patti. Bueno, pues sí, Patti nos dice sí, nada más déjame decir como estos, Patti, Patti Méndez, y ya te damos la palabra. Muchas gracias, Patti. Bueno, este es un caso de una chica que se llama Shirley Lucian, y este caso sucedió en Brasil. Una mujer de 29 años, pues vivía en la casa de una amiga porque, bueno, este caso es más de violación o violencia de género, ¿no? Terminó su relación con una persona, ¿no? Y pues se refugió en el apartamento de su amiga. El 30 de octubre del año 2013, su expareja fue allí para convencerla de volver con él. Ella se negó y pues él la mató, pues delante de sus dos hijos, ¿no? Aquí menciona un dato importante: ella fue una de las 2.875.000 mujeres negras muertas en aquel año en Brasil. Imagínense, bueno, a mí al leer esto como que se me erizó la piel, ¿no? Pero sí, este es un caso, digamos, de violencia de género, y yo creo que no nos es nada, digamos, ajeno, ¿no? A lo que se vive en la realidad en México, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que están detrás de estos asesinatos, de estas muertes, ¿no? Que ya más bien son feminicidios, son las exparejas de las mujeres, ¿no? Son gente cercana a ellas, ¿no? Entonces, este es un caso y sucedió en Brasil. ¿Podemos darle la siguiente, por favor, Sharon? Gracias. Este es un caso que sucedió en Texas. Ella se llama Pamela Shantay. Bueno, es una historia en la que un oficial, bueno, sabemos que en Estados Unidos la policía, bueno, y hay una fuerte discriminación contra las personas negras, ¿no? Contra estas poblaciones, ¿no? Creo que hace poco, no recuerdo, en el año 2019 o 20, ¿no? Hubo un caso muy sonado, ¿no? En el que un oficial mató horriblemente a un chico, a un joven, ¿no? Y bueno, esto sucedió de un oficial hacia una mujer que estaba embarazada, ¿no? Y se grabaron algunos videos. Esta imagen que pusimos aquí es una partecita de unos videos, ¿no? Y pues el video muestra a este oficial tratando de esposar a la mujer, pero pues ella se libera y dispara contra ella, ¿no? El oficial, pues según se cuenta, recibió 3 días de licencia administrativa
como parte de la práctica habitual por parte del Departamento de Policía. No sé, pero aquí también podemos ver, digamos, como la crueldad de los agentes, ¿no? Particularmente, como les decía, en Estados Unidos todo el racismo y la discriminación que existe, ¿no? Entonces, como les decía Patti, pues rescatamos estos dos casos, uno estadounidense y uno de Brasil, porque nos fue un poquito complejo encontrar en México. Sin embargo, sí, ahorita vamos a pasar a un video para ver qué es lo que pasa en México, ¿no? Y ahorita, Patti, nos puedes dar tu intervención, pero si quieren vemos, por favor, primero el video, ¿no? Digamos que eso fue en el plano internacional y ahorita encontramos un video justo también realizado por Proceso, por la revista Proceso, sobre los afromexicanos, las personas afromexicanas. Adelante, Nicole. Solicitud de cédulas de admisión para licenciaturas del 27 de marzo al 25 de abril. Conoce nuestra oferta educativa en www.ugto.mx. Universidad de Guanajuato. Te pones hasta el segundo 23, ahí ya. Me llamo Tanya Duarte, nací en Mazatlán, Sinaloa. Soy Oliverio Francés, hijo de Leopoldo Francés, el artista afromexicano más reconocido. Soy María Cristina Díaz Jiménez, autonombrada Cristina Díaz. Soy de origen tustleco, afromexicana. Soy psicóloga. Tengo 30 años trabajando en atención a mujeres que sufren violencia sexual y doméstica. Soy profesora. Montar a caballo es un guía de turismo y también la artesanía de plata y ámbar. Soy de profesión administradora y con trabajos en activismo a favor de las mujeres. Soy detenida y bajada de cualquier autobús en las garitas carreteras aquí en México, pero también en todos los aeropuertos en este país, en vuelos nacionales. El problema es que me tratan como extranjera en mi propio país. Y aquí en México te bajan del autobús no solamente los agentes de migración, sino también la policía judicial y los militares. En Villahermosa yo estaba entregando en el aeropuerto un grupo de turistas y me vino un güey acá, no, pues, a ver, tú ven para acá. Digo, ¿tú qué? No, pues, ¿eres de Honduras o algo así, no? Digo, no. Y en ese tiempo solo tenía una copia de mi acto de nacionalidad y no me lo quiso creer. Y pues me llevó a la cárcel. ¿Por qué se hizo en este país y en muchos otros un blanqueamiento de la historia? ¿Por qué solo hay héroes blancos? ¿No? ¿Por qué todo el Paseo de la Reforma tiene héroes barbados nada más? ¿No? ¿Por qué de Morelos nunca se dijo su descendencia o de Guerrero, etcétera, ¿no? Ha habido una historia desde por lo menos el siglo XIX de invisibilización, de menosprecio, de negación de la importancia de las poblaciones africanas en la conformación de la sociedad mexicana. Y entonces estas personas, su historia no está en los libros de texto, no está en los museos, no está en la memoria social. En 2015 se contabiliza por primera vez a la población afrodescendiente 4 siglos después de que están viviendo en nuestro país. La gente no conoce de este pasado y menos aún las autoridades de nuestro país, por ejemplo, los agentes migratorios, la gente, por ejemplo, en las dependencias de salud. Entonces, estas personas enfrentan discriminación, racismo y sin tener herramientas para combatirlo. Uno que me para en la calle y pues tenía mi pasaporte mexicano, ¿no? Y lo ve. Y dice, no, pues es que no tienes entradas a México. Y digo, le saco Estados Unidos de México, este pasaporte.
O sea, sí, la ignorancia. Para gente que tendría que saber por política pública que habemos afrodescendientes o personas negras en México, como es el personal de migración, del Instituto Nacional de Migración, invariablemente algunas de las veces que viajo me piden identificarme, me tocan las revisiones al azar, entonces yo a manera de broma, de burla, les digo, casualidad que me tocó el sorteo, que me toca el azar. Estaba en el aeropuerto de Tuxtla, ya había documentado, ya estaba dentro de la sala de abordaje y encontré un muchacho negro y de lejos vienen los agentes de migración, literalmente nos señalan, nosotros les dimos el pasaporte y tenemos credenciales para votar vigentes. En eso entraron 4 jóvenes indígenas, los llamaron también. El agente, que era un hombre joven, alto, se llevó los pasaportes de todos nosotros, que éramos 6 mexicanos, y las mujeres se quedaron 40 minutos con unas lupas, ¿no?, observando las credenciales para votar. Nos dejaron a todos en una esquina y yo hice un gran escándalo porque me parecía totalmente racista y discriminatorio que solamente nos habían llamado la atención a nosotros, ¿no?, por ser indígenas, por ser afros, y a ninguna sola persona blanca en la sala le pidieron un documento. Hemos tenido casos de gente que la tienen detenida, que le hacen un montón de interrogatorios y otras incluso que han sido deportadas a los países, a Honduras, a Panamá, etcétera. Pero les digo la receta del mole, del pipián, de los tamales, de las tortitas de colorines, etcétera, ¿no? Entonces mi acento mexicano, mi cultura, me defienden y claro, el abanico de papeles que me acompañan, por eso no me han podido deportar. Simbólicamente es muy importante es el cambio constitucional, que haya un reconocimiento en la Constitución General de la República de la existencia de esta población, de su rol histórico y que esto pueda llevar también a una modificación de los libros de texto. La gente que me pregunta de dónde eres, soy de París, Chiapas, pero unos que no me creen, les cuento cosas de aquí y piensan, no, sí es más mexicano que el Chile, ¿no? Al final, o sea, hay una forma de ser mexicano que es propia mía, que pues también tengo, o sea, no puedo rechazar que soy europeo también, tampoco no puedo rechazar que tengo raíces indígenas, zapoteca. En este país estamos integrados, estamos compuestos culturalmente por indios, por indígenas, por personas negras o de ascendencia africana, asiáticos, que son las corrientes de poblaciones que fueron haciendo de esta nación rica. Y cuando alguien me pregunta a la policía, no, pues tú eres hondureño o tú no eres de aquí, digo, nadie me quita lo mexicano. Que yo no sé, te quiero tanto, 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 dime por qué, es que tienes algo que cada vez me gusta más, y te pregunto cada día y 1000 veces todavía, cuando me querrás, tú tienes algo. Le damos pausa, por favor, Nico. Solicitud. Muchas gracias. Ahí ya era puro bailongo. Sí, ya nos va a poner a bailar. Pues sí, este video, como les decía, pues también es realizado por un periodista, trabaja en Proceso, en la revista Proceso, ¿no? Y pues sí, bueno, hay muchos, me pareció como interesante, ¿no? Porque las mujeres dan su testimonio, ¿no? De que cómo es que pues existe esta gran discriminación hacia ellas. El Señor también nos da su testimonio, ¿no? Que piensan que son de otros países, que piensan que son extranjeros. Y pues bueno, ¿no? O sea, como los agentes, ¿no? De la policía, ¿no? Se quedan revisando su documentación, ¿no? Porque pues dicen, no, pues es que no parecen de México, ¿no? Etcétera, ¿no? Pareciera que México, o que todos tendríamos que tener un mismo color de piel o una misma, no sé, ¿no? O sea, y bueno, el video es de hace creo que 3 o 4 años, pero en el 2019, como si nos vamos un poquito
a la primera o segunda sesión, que se acuerdan, que vimos un poco la historia de los pueblos afro, pues en el 2019, en el artículo 2, se reconoce a las poblaciones afrodescendientes como parte de esta composición y de esta entidad pluricultural de la nación mexicana, ¿no? Y es un paso constitucional muy importante. Sí, este video fue el de 2016 o 2017, y ya para el 2019 pues se da este reconocimiento, ¿no? Entonces, pues sí, vemos muchísimas trabas, ¿no? Para las personas afro, ¿no? Y bueno, voy a permitirme leer esta nota y ahorita que nos comente también Patti, lo que nos guste comentar sobre el caso, o sobre un caso que ella tenga conocimiento, que seguramente hay, pero no están, digamos, documentados, ¿no? Entonces, bueno, esta notita es del año pasado, del 2020, ¿no? Y se llama Mujeres Afromexicanas exigen reconocimiento pleno de sus derechos, ¿no? Porque aunque en el 2019 ya habían dicho, no, pues es que en la Constitución que se reconoce, acuérdense que aunque esté en papelito, si no hay acciones, pues todavía sigue parado ese derecho, ¿no? Entonces, una colectiva de mujeres afromexicanas de la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, que se llama MUAFRO, demandaron el reconocimiento real y efectivo de sus derechos, así como sus aportes en la conformación al Estado-Nación. En una declaratoria emitida por el Día Nacional contra la Discriminación y el Día del Pueblo Negro Afromexicano de Oaxaca, la colectiva destacó que la invisibilidad histórica y el racismo generan efectos devastadores en las mujeres negras afromexicanas y son un obstáculo para construir una sociedad igualitaria. Exigieron además que se garanticen acciones para posibilitar el desarrollo de las mujeres y el acceso a la salud, a la educación, justicia y una vida sin violencia, especialmente en tiempos de pandemia. Se dan cuenta, esto es muy reciente todavía en tiempos de pandemia, ¿no? Estamos hablando de octubre del año pasado, y es un poco, digamos, el panorama, ¿no? que sucede en México, pero Patti, si quieres abrir tu micrófono en este momento, Patti Méndez, y comentarnos. Bien, pues voy a abarcar los tres temas que vimos. El primero es de la violencia contra la mujer y que a la falta de conocimiento de sus derechos desde muy niñas, siguen el proceso con los hijos, porque como docente vi una situación de abuso sexual por parte de un familiar hacia su hija. No pude convencer a la madre de que pusiera la denuncia. No supe las instancias a seguir. Hablé por el teléfono, ¿cómo se llama? Denuncias que no se da el nombre, a Chilpancingo, y me dijeron que yo tenía que ir a Chilpancingo, yo, la maestra Patti, decir mi nombre y que yo estaba hablando sobre ese suceso, y yo estaba pidiendo que vinieran a investigar. Me mandaron a una persona del DIF encargada aquí, y también me dijo, no, es que usted tiene que denunciar. Le digo, es que no puedo convencer, la niña está desprotegida, y así me cargaron para arriba y para abajo y no pude hacer nada porque a poner mi vida en peligro y no tener el respaldo de una autoridad o de un colectivo que me apoyara, aparte del tiempo. Esa es la primera. Yo pienso con respecto a eso que se deberían dar talleres desde la escuela primaria a madres de familia, padres de familia, acerca de los derechos que se tienen y el respeto que se debe tener familiar.
Después, el siguiente tema es acerca de la discriminación, ya sea por el fenotipo o por la ropa. Mi hermana Donají iba a dar una conferencia. Donají es profesora en la Universidad Autónoma de Guerrero, en la Facultad de Turismo. Entonces, nosotros siempre usamos la ropa típica de la región, tanto de la costa como de montaña, de Xochitl, de Ometepec. Entonces ella iba a dar una conferencia en un hotel en Zihuatanejo. Zihuatanejo es un lugar turístico. Se puso su traje, sus facciones son afro, se subió en un taxi y pidió que la llevaran a la dirección. Cuando iba hacia la dirección, el taxista se paró una cuadra antes del hotel y le dijo, ¿estás segura que viene aquí? Y le dijo ella, sí, aquí voy. No la van a dejar entrar. ¿Por qué no me van a dejar entrar? Porque usted viene vestida así. La discriminación contra la indumentaria, no fue contra ella. Y le dijo, no, sí, yo vengo aquí porque vengo a dar una conferencia. Ah, perdón, dijo el taxista. Entonces también hay que tomar en cuenta cuando las secciones turísticas, en las áreas turísticas, darles información o talleres, porque eso es tanto discriminación. Está bien, dijera usted, mi hermana pudo, por lo menos en lo personal y al frente, defenderse. Si no fue la instancia correspondiente, es porque iba a tener que perder el tiempo, porque no se nos hace caso. En una situación muy personal, yo fui a Derechos Humanos con mi esposo me acompañó, y cuando yo platiqué con la persona que me atendió, me dijo, no, ¿para qué pone eso? No tiene importancia, fue una situación laboral de discriminación. Entonces, el sindicato no me hizo caso y por eso decidí eso. Y el servidor público, en lugar de decirme, a ver, yo voy a hacer lo que me corresponde, estuvo dale y dale tratando de disuadirme. El tiempo también dije, no, pues venga mañana, y quién sabe si va a estar el responsable. Y dijo mi esposo, mira, déjalo así. Le digo, es que va a pasarle a otra persona, porque siempre uno piensa a veces que no siga pasando. Entonces los servidores públicos también tienen que tener conocimiento del respeto a los derechos humanos y el de desempeñar sus funciones como las deben de desempeñar. Hay muchos casos, como dijo la entrevistada, en los que uno no habla porque es el tiempo, sabe uno que la autoridad o los servidores públicos no van a hacer lo que corresponde, le van a dar carpetazo, en fin. Entonces, todo eso es lo que frena un poco el avance a la aplicación de la ley, aunque ya se tenga uno el respaldo del reconocimiento como tenemos ahora la población afromexicana. En mi escuela, un jovencito salió de la primaria y como a los 8 años me mandó a pedir de Guatemala que si no le mandaba una copia del certificado. Le digo, ¿por qué a Guatemala? Dice, porque no llevaba ningún papel y me deportaron. Acá estoy, maestra, en Guatemala, y le hablé a mi papá y mi papá me mandó dinero para que yo le hablara a usted, para que él vaya por mi certificado, para que yo me vaya, porque pues la credencial no la perdía, no tenemos cómo sacarla ahorita, y no quieren aquí los de migración, no quieren porque mi papá ya fue al ayuntamiento y ya le dieron una carta de residencia, algo así, con mi foto, dice, una foto que recortaron de una foto común,
y se la pegaron y no la quieren reconocer, ni ya lleva ahí testigos, y los testigos, dice, mandaron las credenciales de los testigos y no me quieren dejar, solo que tenga un documento oficial. Y yo, maestra, le pido que por favor, ese documento oficial puede ser, en ese tiempo se daban boletas, o mi certificado, las boletas, o una boleta. Entonces, sí es mucho todavía el proceso que se tiene que llevar. Y ojalá ahorita está la convocatoria para que participemos en el cambio de los planes y programas de estudio de primaria, y ojalá incidemos para que pues se visualice en la historia la multiculturalidad que tenemos en México. Gracias. Muchas gracias, Pati, no, pues súper enriquecedora tu participación, porque pues sí, no conocemos de casos, pero justamente porque no han sido una población totalmente visibilizada, ¿no? Y reconocida. Entonces hace mucha falta por hacer, por incidir. Pues ojalá que sí, que en esta oportunidad se pueda incidir en esos contenidos, ¿no? Porque es importante. Yo de que me acuerdo que estudié la primaria y la secundaria, no me acuerdo haber recibido ese tipo de contenidos, ¿no? Fue hasta la universidad, ¿no? O prepa, ¿no? Que me acuerdo, ¿no? Pero antes, pues no, y vemos acá todas las trabas que hay. Entonces, pues sí, volviendo también un poco, ¿no? A que no es que queramos más derechos, ¿no? Es que, pues, no han sido reconocidas o sea, de manera, digamos, real, ¿no? Estas poblaciones. Entonces, bueno, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor, Nicole? Gracias. Hay una lámina de mujeres afrodescendientes en México. Esta información es del 2015, que en México vivían alrededor de 2.5 millones de personas afrodescendientes, de las cuales el 50.4% eran mujeres, de acuerdo con el censo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2015, ¿no? Ahora, pues, con esta iniciativa del Afrocenso que ya practicábamos, pues esperamos seguir avanzando, ¿no? En esos pendientes. Y hay un día, fíjense, el 25 de julio, el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, ¿no? En ese sentido, pues sí quisiera reconocer que no solamente, porque siempre nos dicen cuando les decimos, ¿qué se llevan de la acción? No, pues aprendizaje, pero nosotras también nos llevamos aprendizaje, ¿no? Porque hay cosas que desconocíamos, ¿no? Por ejemplo, yo desconocía que había un Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, y pues se nos hizo importantísimo mencionarlo, ¿no? Y este día pues está alrededor de demandas para enfrentar el racismo y el sexismo que aboca a las mujeres afro a situaciones de pobreza y marginalidad, para combatir los estereotipos y los prejuicios que pesan sobre las mujeres negras, para promover la participación de las mujeres afrodescendientes en la vida pública y en la toma de decisiones en distintos ámbitos de sus comunidades, y para demandar a los países el impulso de políticas a favor de la integración de este colectivo, ¿no? Entonces, nosotras aquí también estamos aprendiendo mucho con ustedes y de ustedes. No crean que nada más pues, venimos y ya sabemos todo, pues no. Estamos también aprendiendo y en esta genuina lucha o genuino interés, más bien, por impulsar este tipo de acciones o de medidas, ¿no? De sumarnos a incidencia para visibilizar a las poblaciones afrodescendientes. Siguiente, por favor, Nicole. Muchas gracias. Bueno, pues hablando sobre los instrumentos y estos, digamos, mecanismos internacionales que existen, ¿no? En el 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH por sus siglas, insta a los estados a reafirmar su compromiso con la igualdad de género y la no discriminación y garantizar los derechos de las mujeres afrodescendientes, ¿no? Esto es importante porque recuerden que
esta comisión tiene facultades importantes para recomendar a los estados, ¿no? Que realicen medidas, ¿no? Aquí subrayé algunas cosas en rojo, ¿no? Que me pareció como más importante, ¿no? Como el compromiso con los principios de igualdad de género y no discriminación, a combatir el racismo estructural que se vive, ¿no? Esta comisión reconoce la estrecha relación entre discriminación racial, pobreza y derechos humanos de las mujeres afrodescendientes, ¿no? Y también, pues, señala que la situación de pobreza afecta o impacta de forma directa en los derechos a la no discriminación, al acceso a la educación, a la salud, a la justicia. Las mujeres afro tienen también dificultad para obtener un empleo formal, así como para ascender a puestos laborales de toma de decisión, ¿no? Empezando por lo de, pues, a ver, muéstrame tus documentos, ¿no? Y entonces ahí es un escarbadero que parece que no tendrían derecho, ¿no? Pero, bueno, se sigue observando grandes desafíos, ¿no? En el ejercicio de los derechos civiles y políticos, es decir, en la participación de las mujeres. Y bueno, exigen una atención diferencial, medidas especiales para la superación de estos desafíos, de estos obstáculos, ¿no? Esto es importante porque, bueno, la comisión, a partir de las recomendaciones, la comisión monitorea a los países, ¿no? Ya les había más o menos comentado que existen pues también relatorías, ¿no? Relatores, entonces a partir de estos relatores se monitorea o se observa a los países, ¿no? En diferentes ámbitos, ¿no? En diferentes derechos humanos, en esto particularmente que tiene que ver con las poblaciones y mujeres afrodescendientes. También monitorea y observa cómo está la situación de estas poblaciones particulares. Pues sí, en ese sentido, recordar, ¿no? Que a lo mejor se les hace un poquito engorrosito hablar de los instrumentos, ¿no? Pero que van siendo importantes, ¿no? Para el nombramiento de estas poblaciones. No sé si alguien hasta aquí tenga una duda, si hayamos ido un poco rápido. Digamos que hasta aquí termina la parte teórica, expositiva. Después de eso teníamos planeado una actividad en equipos bastante interesante, pues, pero la vamos a dejar para la próxima sesión. De todas maneras, lo podemos nada más acá compartir para contárselos, y también las compañeras que lo vean estén al tanto. Vamos a analizar los casos, vamos a analizar el caso de Valentina Rosendo Cantú y de Rosa Liberta, de quienes tenemos más elementos. Y bueno, a partir de la información que ya vimos en los videos y de la información en las láminas, debemos intentar dar respuesta a estas siguientes preguntas, que yo creo ahorita, Pati, no sé cómo tú veas, sería bueno a lo mejor dejárselos de tarea, ¿no? O sea, o que anoten las preguntitas, para que más o menos vayan acordándose o sea, para que cuando vean el material, digamos, vayan más o menos viendo cómo se puede responder cada pregunta. Sí, de acuerdo, yo creo que sí. Y ya no Se sé lo cómo podemos mandar aparte en una PTT, y eso también va a despertar como esta parte de la curiosidad de ver el video completo de los casos. Creo Claro. que estuvieron muy buenos los videos también. Sí, entonces, pues esto se va a quedar para la siguiente, la vamos a dejar para la siguiente sesión, para que esperemos que haya como más compañeras y podamos tener un diálogo más, pues más rico, ¿no? Reflexiones más ricas también. Y pues bueno, puedan también participar el resto de las compañeras, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna duda, algún comentario, de parte de Pati o de parte de alguna de las compañeras que el día de hoy nos hizo favor de conectarse, estar con nosotras.
Dos Rosy compañeras Guerrero. se desconectaron porque ya se tenían que retirar, pero de las demás, pues está todavía Nidia, me parece, está Se fue el internet por eso, pero ya regresó. Ay, hola Pati, sí, que pues creo que tú estuviste la mayor parte de la sesión, todavía está Daisy, está Mayra, está Rosy, y ya nada más. Ahora sí no hubo mucha audiencia. ¿No? ¿Nadie quiere comentar algo? No, pues lo que sí he tenido inquietudes de comentar es que, ok, sí, nosotros siempre, y yo por experiencia propia sí he levantado actas y todo, y sí, la justicia aquí sabemos que es ciega, ¿no? Pero también hay que reconocer que ahorita en el ámbito político, por ejemplo, no sé, con esto de Félix, a mí me da mucho coraje que utilicen los derechos humanos de la mujer para una cosa política. Entonces, ¿por qué? Porque nos va a pasar como Pedro y el Lobo, ¿no? Que cuando sea de verdad, no nos hagan caso. Yo creo que deben de diferenciarse lo político con los verdaderos derechos humanos, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando pase esto, entonces sí, todo el mundo nos unamos a pedir justicia, ¿no? Eso era lo único que quería comentar. Sí. Bueno, también en el caso de la candidatura de Félix, creo que como movimiento de mujeres, pues se ha tratado de agotar la instancia de no permitir la candidatura, pero el hecho de que un partido político de todas maneras decida postular a un candidato, no implica que necesariamente ya va a ganar el puesto, ¿no? Creo que ahí también hay como que de repente nos quedamos con esta sensación de impotencia de, ay, pues ya va a ganar porque ya lo aceptaron como candidato, pero todavía hay otra parte importante, que es la parte de la campaña y de la parte del voto ciudadano, ¿no? Entonces, si en ese sentido no estamos de acuerdo con lo que está pasando, pues todavía tenemos la otra parte del derecho como ciudadanas y como ciudadanos de no votar por un candidato así. Entonces, eso creo que también no lo perdamos de vista. Yo estoy de acuerdo en que las instituciones de repente pues debieron de haber pues actuado de otra manera, pero al final del día pues tenemos otro poder más, ¿no? Ahí, y eso es lo que pasa un poco en el tema también de derechos humanos, ¿no? El hecho de que denunciemos y que de pronto no nos hagan caso no quiere decir que no tengamos otro poder más, otra instancia más, pero en ese sentido, pues a lo mejor acercarse a organizaciones que ya tengan experiencia haciendo esto. Perdón, es que pusieron chile a cocer y yo estoy aquí tosiendo. Pues si no hay otra duda, yo creo que podemos dejar el videíto hasta aquí y compartirlo con las compañeras, esperando que lo puedan ver, que lean esta actividad. Esto aparte les vamos a mandar, yo creo, el PTT, esta laminita para que lo vean, y en la siguiente arrancamos con esta actividad. Entonces voy a dejar de grabar. Y